buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito en un nuevo vídeo para el canal y sí, pensabais que ya os librabais, pero no. Hoy tenemos entrenamiento, chicos, y hoy tenemos el tercer vídeo de la lista de la Sala del Peligro. Que además, por cierto, es una lista que está funcionando muy bien y estoy súper contento con ella y creo que vamos a evolucionar aún mucho más con todo lo que se viene para este canal. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Como veis en la descripción del vídeo, ¿no? Vamos a hablar de las estrategias posibles que hay en Marvel Champions y de los aspectos, ¿no? De qué aspecto va mejor para cada estrategia, etcétera. Muy bien, pues lo primero es entender cuántos números, bueno, qué número de estrategias disponibles tenemos y cómo funciona cada una de ellas. Entonces, lo primero que tenemos que saber, todo esto obviamente lo sé por Magic, ¿vale? Pero hay otros juegos de cartas, pero bueno, al final todo viene de Magic, que es el juego madre, por decir de algún modo. No todo, ¿vale? Pero sí que una gran influencia y muchos juegos de cartas funcionan de la misma manera. Yo os lo explico de este modo, obviamente habrá otra gente que os lo explique de otras muchas maneras, pero yo creo que esto os va a ser muy útil igualmente, ¿vale? Entonces, ¿cuántas estrategias hay posibles en un juego de cartas, ¿no? En Marvel Champions? Tenemos por un lado el agro. ¿Qué es el agro? El agro es la estrategia que va a hacer daño, full daño. Va a ser una baraja muy agresiva que va a tratar de hacer el máximo daño posible en el mínimo tiempo posible, que no evolucione el rival, que no dé montado mesa al rival ni nada por el estilo. Y dentro de lo agro, ¿no? ¿Cuál es el aspecto que mejor pega en Marvel Champions? Bueno, pues esta es fácil, ¿no? Agresividad, ¿vale? ¿Vale? Pues agresividad. Además, bueno, esto es una tontería, pero comparten color en Magic y en Marvel Champions, porque el agro normalmente está relacionado con el color rojo y es algo que se da también en Marvel Champions, ¿no? Que la agresividad es el aspecto de color rojo. Bien, entonces con agresividad tenemos que entender que funciona de esta manera, ¿no? Que es una estrategia que cada vez que llevemos agresividad tenemos que saber que nuestro objetivo básico, principal, obviamente luego hay excepciones, hay cosas que pueden variar un poquito el funcionamiento de tu baraja, pero de primeras estamos haciendo un vistazo general, luego iremos a cosas más concretas. De primeras, agresividad va a ir a hacer el máximo daño posible en el mínimo tiempo posible, y tú tienes que ser consciente de eso cuando estés jugando un deck de agresividad, ¿vale? Para que tu estrategia no vaya en contra del diseño de las propias cartas. Y a lo mejor te puedes encontrar con que dices tú, jo, pero es que no he controlado la mesa, es que no me funciona, este deck es una basura. No, es que a lo mejor estás jugando un deck que es agresivo a un rollo más controlero, y entonces esas cartas en ese estilo que tú estás haciendo de juego no están funcionando del todo porque no están diseñadas para eso, ¿vale? Entonces, por un lado, agro, agresividad. Ahora entraremos un poco más en todo esto. Vale, la siguiente estrategia sería la mid-range, ¿vale? Medio rango, que se le llamaría, ¿no? Vale, mid-range, el aspecto que mejor pega con mid-range en Marvel Champions es liderazgo. ¿Qué es el mid-range? El mid-range, pues como su propio nombre indica, ¿no? Es algo que se queda a medio rango, que no va ni full agresividad ni full control, que veremos ahora, ¿no? Es como una especie de navaja multiusos que tratamos de hacer un poquito de todo y tener una baraja que más o menos pueda funcionar bien en cualquier escenario o contra cualquier rival. Y que pueda ser agresivo cuando necesitamos ser agresivos, que pueda controlar un poco la mesa si necesitamos controlar la mesa, y que pueda tener esa versatilidad que en el caso de Marvel Champions muchas veces viene dado también por los diferentes aliados que podemos tener en mesa, ¿no? Y que nos ayudan pues a controlar mesa, a no recibir daño, a aplicar daño, a intervenir en el plan, etcétera, etcétera, ¿no? Al final los aliados tienen esa función que nos pueden dar tanto intervención como ataque, y podemos jugar un poco en ese control, ¿no? ¿Qué sucede? Que luego hay otro aspecto que sería, u otra estrategia, digamos, que sería la de control, que es aún más acentuado el control que tiene sobre la mesa, pero que a lo mejor no es capaz de hacer tanto daño como podría, por supuesto, agro, y como podría, por supuesto, mid-range, ¿no? Y en este caso aquí tenemos dos vertientes. Tenemos protección, y por el otro lado tenemos justicia. Entonces,
protección desde la perspectiva de hola villano, no me vas a hacer daño y yo voy a tratar de lidiar con el control de la mesa en cuanto al plan y en cuanto a hacerte daño a ti, etcétera, etcétera. Vale, pues que me quieres hacer daño, no me lo vas a hacer. ¿Qué quieres? Que no me vas a hacer daño, olvídate. Entonces, protección juega a controlar esa parte del juego, ¿vale? La parte del daño. ¿A qué juega justicia? A controlar el plan. Entonces, cuando estemos jugando justicia sabemos que ¿qué quieres? ¿Planificar? No vas a planificar. ¿Qué quieres? ¿Sumar al plan? No vas a sumar al plan. Y tenemos que saber pues que uno intenta controlar un aspecto del juego, que es el que se deriva del daño, y el otro intenta controlar el otro aspecto del juego, que es el que se deriva de los planes y de las amenazas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, para que lo sepáis, ya tenéis una pista de por dónde iría, ¿no? En multijugador, a lo mejor si queréis combinaros bien con vuestros amigos, qué estrategia utilizar en cada partida. Y hay una estrategia más, que es la de combo. Que esto en Marvel Champions no está reflejado en ningún aspecto. Y de hecho, hoy por hoy no existe ninguna baraja de combo en Marvel Champions. ¿A qué le llamamos combo? Porque no existen combos en Marvel Champions. No, eso es mentira. Sí que existen combos. Pero existen combos muy concretos. Lo que no existe es una baraja de combo. ¿Qué es una baraja de combo per se? Bueno, voy a dejar esto ahora un momento por aquí. Vale, una baraja de combo es una baraja que trata de juntar las características de una, dos o tres cartas. Entonces, lo único que se dedica es a tratar de encontrar esas dos, tres piezas que le hacen falta y que una vez que están en mesa hacen semejante combo que es imposible ganar. Perdón, es imposible que le ganen, ¿vale? O sea, es imposible ganar contra él. Por ejemplo, pues imaginaos que tenemos a... Me la voy a buscar. ¿Por qué no? Si la tengo por aquí. Imaginaos que tuviésemos a Gata Negra, ¿vale? Vale, pues Gata Negra no tiene daño derivado, ¿vale? Cuando ataca. Vale, pues imaginaos que encontramos un combo que hace que tú puedes estar preparando a Gata Negra infinitas veces. ¿Qué sucede? Que tú puedes estar pegando e interviniendo de manera infinita. ¿Qué sería eso? Una baraja de combo. De repente has encontrado un combo que va con Gata Negra, que la prepara infinitas veces. Y bueno, intervenir no porque te haces daño. Pero puedes atacar infinitas veces y pues así ganas la partida. Me preparo, ataco, me preparo, ataco, me preparo, ataco y acabas con el villano. Ya estaría. Sería, bueno, un combo. No sería un gran combo, la verdad, pero bueno, sería un combo, un deck más o menos de combo, ¿no? Pero como tal, en Marvel Champions, al menos de momento, no existe eso. Las barajas de combo la verdad es que son muy divertidas y de hecho en Marvel Champions serían aún más divertidas que en Magic, porque en Magic, por ejemplo, el problema que tenemos es que la baraja de combo no es muy interactiva, ¿vale? Tú no puedes interactuar mucho contra las barajas de combo, porque el combo va a su bola, va a encontrar las cartas que le hacen falta, esas piezas muy determinadas de su baraja, las encuentra. De hecho, el resto de cartas suelen ser cartas que lo que van es a buscar esa carta en concreto. Entonces, pues tratan de buscarlas y, bueno, que me haces daño, me da igual. Que me quitas no sé qué, me da igual. O sea, yo lo que estoy es haciendo buscando las cartas. Una vez que las tengo, las pongo en mesa, pum, gané, ya está, fuera. Entonces, jugar combo es muy divertido, jugar contra combo es muy aburrido, porque no tienes capacidad de interacción contra él. Tratas de hacer daño porque sabes a lo que va y esperas hacer el daño antes de que él encuentre, o ella encuentre esas piezas claves, pero la verdad es que no estás interactuando como tal, ¿no? No es como el resto que es, bueno, ataco, me defiendo, pues controlo un poco por aquí, yo te controlo un poco por allá, ¿no? Hay más interacción. En combo no hay esa interacción. Vale, y en Marvel Champions sí que es más divertido, o bueno, no tendría esa pega de ser aburrido, porque realmente el enemigo al que nos enfrentamos es la inteligencia artificial, es el villano. Entonces, bueno, pues el villano no se va a aburrir. Lo tendremos aburrido metafóricamente, ¿vale? Pero como no tiene conciencia, pues tampoco nos duele que se aburra. ¿Qué combos puede haber en Marvel Champions, no? Bueno, pues algo así. Luego tengo también por aquí, pues hay una baraja muy conocida, ¿no? De Cosmo con Doctor Extraño, porque Cosmo nos dice que cuando Cosmo ataque o intervenga, nombra un tipo de carta y luego descarta la primera carta de un mazo. Si esa carta es del tipo nombrado, Cosmo no sufre daño derivado. Vale, pues esto con Doctor Extraño, que tiene su propio mazo y que la primera carta está siempre boca arriba, pues lo estás viendo y entonces nunca vas a fallar y nunca te vas a hacer daño derivado con Cosmo. ¿Eso hace que la baraja de Doctor Extraño sea una baraja de combo? No, obviamente no. ¿Por qué? Porque no te hace ganar como tal. No es algo que es automático win.
De hecho, esto tampoco sería del todo el ejemplo que os acabo de dar, un win automático, ¿vale? Que es lo que haría combo. Combo sería, pues, por ejemplo, hago semejante combo que, pues, cada vez que bajo un aliado gano una vida. Y en ese mismo turno lo puedo bajar y subir infinitas veces, ¿vale? Pues en el momento en el que tú puedes conseguir hacer algo de manera infinita, se entiende que has ganado la partida. ¿Por qué? Porque si tú ganas vidas infinitas, nadie te puede ganar. Nadie. O sea, tienes vida infinita. ¿Cuánto daño me va a hacer el rival? Me da igual. Tengo vida infinita. Acabaré con él. Vale. Entonces, pues hago daño infinito. Cada vez que baja un aliado, hago un daño. Y tengo una manera por X carta que me hace que esté entrando y saliendo infinitas veces. Vale, pues ahí gano la partida de manera automática. ¿Por qué? Porque ante el daño infinito un rival no puede hacer nada. ¿Vale? Pues es esas triquiñuelas que se acaban encontrando en diferentes estrategias y en diferentes barajas, que una carta combina con otra, combina con otra, combina con otra y acabas haciendo pues eso, daño infinito o cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí sí que es una baraja de combo. Esto no, esto simplemente es, bueno, pues un pequeño combo que hay entre dos cartas que te permite pues esa interacción que te da cierta ventaja, ¿vale? Pero que no es combo como tal. Bueno, y ya no me entretengo más con el tema de los combos. Entonces, vamos con los diferentes aspectos, con las diferentes estrategias y ver la importancia que hay dentro de cada una de ellas, entenderlas, saber a qué va la baraja, etcétera, ¿vale? Entonces, la baraja de agresividad o de agro, lo que entendemos es que es, bueno, y esto, pues a lo mejor no lleváis el aspecto de agresividad, que esto puede ser, pero sí que estáis tratando de hacer un diseño de baraja que sea muy agresivo. Entonces hay ciertas cosas que tenéis que tener en cuenta. En principio siempre va a ser una baraja lo más agresiva posible, siempre va a ser agresividad, ¿vale? Bien, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Bueno, cosas a favor y todas tienen sus, digamos, sus más y sus menos, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Que tiene muchísimo daño. ¿Qué es lo malo? Que tiene muy poco control, ¿vale? También que interviene poco, ¿vale? Intervención. Voy a poner un int, ¿vale? Pues es malo, ¿vale? No tiene una gran intervención, no tiene un gran control de mesa y tiene mucho daño. ¿Qué es otra cosa buena que tiene? Un gran inicio, ¿vale? Un gran early. Que lo visteis, pues en el vídeo anterior de la sala del peligro estuvimos viendo que era early game, mid game, late game. ¿Qué es lo malo? Que tiene un mid y late muy malo la agresividad, ¿vale? Por norma general. ¿Por qué? Porque a medida que vaya pasando el tiempo, siempre, normalmente, en todos los juegos, siempre puede haber excepciones, pero en todos los juegos de cartas, a medida que vaya pasando el tiempo, digamos que al early lo mejor es agro, al mid lo mejor es mid range y al late game lo mejor es control y combo, ¿vale? Estas dos estrategias. ¿Por qué? Bueno, pues porque el agro desde el minuto 1 va a poder estar haciendo muchísimo daño. Por ejemplo, tú desde el segundo 1 vas a poder estar haciendo pues 5 de daño ya con un gancho, ¿vale? Pero es lo que puedes hacer realmente, es hacer daño. Pero si de repente el otro empieza a bajar mejoras, el villano o lo que sea, de no le puedes hacer daño, te está aturdiendo, cada turno te aturde, que no sé qué, que no sé cuánto, y tú no tienes herramientas suficientes para lidiar con ello, al final no vas a acabar haciendo daño y no vas a acabar ganando la partida, ¿vale? Porque le estás dando tiempo a montar mesa. O pues que a lo mejor empieza a meter aceleración al plan o lo que sea, ¿vale? O esbirros, si no das lidiado con semejante cantidad de esbirros, pues algo por el estilo, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes cada vez que llevemos el aspecto de agresividad, de que lo que nos interesa, y esto es muy importante para la toma de decisiones, que es lo que os va a definir como jugadores, lo que os define, lo que define y lo que diferencia un buen jugador de un mal jugador es la toma de decisiones. Entonces, lo que tenéis que saber cuando llevéis agresividad es que tenéis que tratar de manejaros como sea en el early game, hacer muchísimo daño y ahí se acaba la partida. Entonces, ¿qué sucede cuando muchas veces pues la partida se va a alargar? Porque no siempre uno lleva la partida por donde puede. Al final hay cierta aleatoriedad, robas X cartas que a lo mejor no te vienen de todo bien y no acaba de funcionar todo, ¿no? La estrategia que llevas de inicio. Vale, ¿qué sucede? Que entonces entra de nuevo la toma de decisiones del jugador. Y esto entra tanto para el diseño de la propia baraja como para el juego en sí cuando estés jugando. Vale, ¿por qué, por ejemplo, esta carta es mucho más valiosa que un gancho dentro del aspecto de agresividad? Porque por lo que se caracteriza agresividad es por hacer daño. Inflige 5 de daño a un enemigo. Entonces, en agresividad, en general, vamos a tener un porrón, pero un porrón de cartas que hagan daño. ¿Qué vamos a tener menos en agresividad? Pues cartas como esta, ¿no?
intervención después de que tu héroe ataque y derrote a un enemigo, que eso va a suceder muchas veces con el aspecto de agresividad, quitas 2 de amenaza de un plan. Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora de diseñar una baraja, tú tienes que saber que cartas que son raras avis como estas pueden ser muy interesantes. Muy, muy interesantes. Si tú ves, por ejemplo, imagínate que esto os habrá sucedido millones de veces. Tenéis estas cartas y otras más en la mano y no sabéis qué jugar, ¿no? Hay un momento que decís, joder, pues no sé si hacerle daño al enemigo o si intervenir en el plan. Vale, tú tienes que ser consciente de que si tú gastas esta carta como recurso para hacer daño, la siguiente mano que te robes, ¿qué es lo más probable que te va a suceder cuando robes cartas en agresividad? Que te aparezca daño. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir pudiendo hacer daño. Pero ¿qué pasa? Que el plan se queda desatendido. Entonces, cuando vosotros tengáis la duda con respecto a qué tengo que jugar, también tenéis que ser conscientes en la toma de decisiones de decir, vale, ¿qué tengo más en la baraja? Daño. ¿Qué tengo que es algo mucho más raro en la baraja? Intervención. Vale, pues este turno, como no sé, no me doy decidido, voy a ir a intervención para que eso no me salte, porque a lo mejor no me vuelvo a robar una carta que me ayude a intervenir hasta dentro de 3 o 4 turnos. Entonces, voy a tratar de intervenir ahí un poco, porque total el daño, si no lo hago ahora, como llevo agresividad, lo voy a hacer al siguiente turno. Y si no es al siguiente, es al siguiente, pero seguro que voy a tener cartas para hacer daño. ¿Vale? Entonces, ese tipo de toma de decisiones y ese tipo de decisiones a la hora de diseñar la baraja lo tenéis que tener claro. Obviamente, lo que yo siempre os voy a recomendar es que primero que escojáis un héroe que vaya acorde a esa estrategia. Por ejemplo, pues para el aspecto de agresividad siempre va a ir mejor una Hulka que un Spiderman, porque Hulka tiene 3 de daño, cuando se cambia hace 2 de daño y Spiderman solo tiene 2 de ataque, ¿vale? Y no tiene ninguna ventaja mayores. Entonces, de primeras tú sabes que Hulka en agresividad te va a funcionar mejor. Y yo lo que siempre aconsejo es ir a favor del diseño de tu héroe. Si el diseño de tu héroe está invitándote a que vayas a agresividad, es porque realmente está pensado para ir a agresividad. Hay otra gente, y también funciona, que lo que trata de hacer es completar esos huecos que no tiene el héroe, ¿no? Por ejemplo, pues Hulk a lo mejor no sería muy buena interviniendo. Vale, pues intento hacer pues algo más que le ayude a intervenir, trato de meterle justicia, por ejemplo, trato de que todo eso vaya en relación a la justicia, en relación a eso que no hace del todo bien, para contrarrestar esas flaquezas. Puede funcionar, no digo que no, y muchas veces se consiguen barajas muy competentes, sobre todo si las haces sabiendo por qué haces lo que haces, ¿vale? No meter por meter cartas. Pero, normalmente, y esto funciona para cualquier juego, normalmente el héroe te va a funcionar mejor en el aspecto para el que fue diseñado, y Hulka en este caso fue diseñada para agresividad. Entonces, tú cuando diseñes la baraja, sí que es posible que vayas a agresividad porque es lo que mejor le va, etcétera, 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 pero a lo mejor sí que dices tú, vale, pues como aquí puedo tener problemas con el tema de la intervención, sí que me voy a meter un par de copias de estas. Aunque siga yendo a lo que le pega bien al héroe, pero sí que voy a tener en cuenta esta carta, o cartas como estas que me ayuden a intervenir. Vale, ¿por qué? Pues por salvarte un poco el culo. Porque es lo que os digo, no siempre os va a salir la partida perfecta en la que hacéis 15 de daño en 3 turnos y ganáis. Vale, entonces ese tipo de cosas lo tenéis que tener en cuenta tanto para el diseño de la baraja como para luego en la toma de decisiones a la hora de jugar. Vale, ¿cómo funciona el mid-range? ¿Cómo funciona el liderazgo? Muy bien, liderazgo, digamos que lo positivo que tiene es que es, como os digo, una navaja suiza, ¿vale? Esto se utiliza mucho, el término navaja suiza, no es algo que me estoy inventando yo ahora. Es muy versátil, ¿vale? Lo que te va a dar el mid-range es versatilidad. Versátil, sí, bien. no sé si lo está describiendo bien de tantas cosas que tengo en la cabeza. Vale, entonces, ¿cuál es la flaqueza del mid-range? La velocidad. ¿Por qué? Porque no va a ser ni lo suficientemente rápida como para hacer el daño que hace el agro, ni va a ser lo suficientemente potente, bueno, velocidad en cuanto a daño y potencia en cuanto a control, ¿vale? Entonces, estas son las dos verdaderas flaquezas que tiene midrange. No es lo suficientemente rápida ni lo suficientemente agresiva como para ser una baraja agresiva, ni es lo suficientemente potente a nivel de manejo de mesa como para controlar la mesa como tal. Entonces, ¿qué sucede? Que si el midrange
pues derivado de Magic un poco, es muy curioso porque es una estrategia que tanto puede ganar contra agro como contra control, como puede perder contra ambos. ¿Por qué? Porque como agro tenga una salida muy rápida, midrange no se recupera. Y si midrange no es lo suficientemente rápido a la hora de ser agresivo contra control, control le supera controlando mesa. Pues aquí sucede un poco lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que saber que si no estamos haciendo el suficientemente daño, ojo, porque no controlamos tanto como una de control. Y vamos a tener que sufrir con perfidias, vamos a tener que sufrir con aplicaciones, vamos a tener que sufrir con planes secundarios y no controlamos tanto la mesa como una de control. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo bueno? Que es súper versátil. Y de hecho, tiene algo muy particular, midrange, que yo siempre os digo, en anteriores vídeos de la sala del peligro lo pudisteis ver. Yo siempre os digo que jamás en la vida diseñéis una baraja sin tener en cuenta al héroe en sí, ¿vale? O sea, si yo quiero diseñar una baraja pues para Spider-Man, lo que haré es tener en cuenta las particularidades de Spider-Man y hacer una baraja en torno a él, ¿no? Muy bien. Pues midrange, con el tema del liderazgo, lo que sucede es que en este aspecto en particular es tan versátil que el liderazgo sí que me podría atrever, entre comillas, sí que me podría atrever a tener una baraja que un poco yo puedo usar con cualquier héroe. ¿Por qué? Porque es versátil y al final los aliados te van a servir tanto para intervenir como para hacer daño. Entonces, más o menos, y esto nunca es lo idóneo, tenéis que saberlo, pero por comodidad sí que hay gente que puede pensarlo en plan, mira, yo no me voy a rayar, no quiero tener una baraja para cada héroe, no quiero estar diseñando barajas. Entonces, ¿cuál es el mejor aspecto que me viene? Liderazgo. ¿Por qué? Porque vas a poder diseñarte una baraja con diferentes aliados, cada uno con ciertas características, unos más agresivos, la otra mitad un poco más de intervención, otros que curen, etcétera, 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 otros que abaraten costes, por ejemplo, ¿vale? Vais a tener un poquito de todo y con esos aliados vas a poder tener una baraja que más o menos, en cualquier situación, ya sea un rival muy agresivo, ya sea un rival que planifica mucho, más o menos vas a poder tener siempre oportunidad de ganar, ¿vale? Siempre. Entonces, de algún modo, liderazgo es el aspecto que mejor os va a ir si no queréis liaros mucho con el diseño de barajas. Os diseñáis uno, pues eso, que ayude en abaratar costes, que ayude en el ataque, que ayude en la intervención y vais a tener una baraja muy versátil para cualquier escenario. Os lo cogéis, os jugáis la campaña de Cráneo Rojo, Guardianes de la Galaxia, La Sombra del Titán Loco y más o menos, en todos los escenarios os va a ir muy bien. ¿Qué sucede? Que no va a ser tan perfecta como una que vaya a agresividad y en ese momento, en ese escenario necesites agresividad, y no va a ser tan perfecta como una que vaya a controlar la mesa y en ese escenario en particular, el que sea, pues necesitas más control de mesa. ¿Vale? Entonces, eso es algo que tenéis que saber, ¿no? Las flaquezas y las debilidades. Entonces, cuando juguemos liderazgo, ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a querer hacer? Tener aliados en mesa. ¿Por qué? Porque nos va a dar toma de decisiones y es a lo que juega la baraja. Entonces, cada vez que tengamos que decidir con respecto a qué nos interesa más, en cuanto a liderazgo, tendremos que saber que lo que más interesa es tener capacidad de decisión. Capacidad de decisión que nos da la versatilidad del midrange, ¿vale? Vale, cuantos más aliados tenga yo en mesa, más cosas voy a poder hacer independientemente de lo que haga el villano. Que el villano de repente pues saca una perfidia que mete muchísima amenaza al plan, voy a poder intervenir. Que el villano de repente hace muchísimo daño, me voy a poder defender. Vale, entonces, lo que tratamos de hacer siempre en el liderazgo, en el midrange, es ampliarnos las opciones. No vamos a ser súper potentes en ningún aspecto en concreto, pero sí que vamos a tener capacidad de opciones, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, pues a lo mejor en agresividad o en control, pues a veces no sucede. De repente en agresividad te meten mogollón de plan y te ves que perdiste la partida, que no hay opción. No hay manera de responder a eso, no tienes cartas en la baraja, a lo mejor ya gastaste todas las que tenías de intervención y te vas al pozo, ¿vale? Pues ya está. Y con control un poco lo mismo. De repente, pues normalmente los héroes de control tienen poca vida y demás, pues de repente le viene un golpe de 300 de daño, saca una carta, una perfidia que hace que el villano y todos los esbirros te ataquen, etcétera, etcétera, y no hay manera de defenderte de eso y perdiste la partida. Vale, pues es un poco eso. Al final, siempre, en todos los juegos de cartas, si estiras la manta para taparte la cabeza, te destapas los pies, ¿vale? O sea, al final, para poder generar un juego que sea más o menos estable y un metajuego que sea más o menos equitativo y que todos los aspectos estén equilibrados, siempre va a haber unas ventajas y unas desventajas. Bien,
Y un poco protección y justicia, pues ya os lo he explicado explicando los demás, ¿no? Yo creo que ya cae de cajón un poco, ¿no? ¿Dónde va a estar la debilidad? Bueno, pues que no hace mucho daño, ¿vale? ¿Qué hace también? Bueno, poca intervención a lo mejor, ¿no? Si llevamos protección, va a haber poca intervención. Sí que daño, pues a lo mejor sí que, por ejemplo, protección sí que nos va a librar de mucho daño, pero tampoco es que haga mucho daño al enemigo, ¿vale? Intervención, pues en justicia, pues es al revés, a lo mejor. De intervención sí que va a ir guay, pero bueno, vamos a poner aquí un más y un menos, ¿no? Y un más de que este daño sí que lo evita, aunque no lo hace, pero sí que lo evita bien. La intervención, pues es un menos. En el caso de justicia, pues es al revés. De intervención va muy bien, pero de daño, pues no va tan bien, ¿vale? De evitar daño, digamos. Entonces, pues el control, lo que tenemos que saber para jugar control, ¿qué sucede? Pues justamente lo contrario que en agresividad. Que en el early vamos a ir fatal, pero fatal. Normalmente en el early nosotros lo que vamos a hacer es lo que yo digo siempre, ¿no? El piragüista. ¿Qué vamos a hacer en un early con una baraja de protección o de justicia? Remar. Vamos a estar remando todo el rato. Vamos a tratar de sacarnos planes secundarios, vamos a tratar de poner cartas en mesa que nos den recursos, vamos a tratar de poner alguna mejora que nos ayude a salir del paso, etcétera, etcétera. Estamos montando mesa, estamos poniendo cartitas, 1, 2, 3, y es ese tipo de barajas que está empezando a poner cartas y hasta que no tiene estas cartas en mesa no empieza a desarrollar su juego. Entonces el early de control, ya sea en protección o ya sea en justicia, es muy lento. ¿Dónde control gana? Cuando la partida se va al late game, ¿vale? Que lo visteis en el anterior vídeo. Por favor, os recomiendo que veáis el anterior vídeo para enteraros de algunas cosas antes de venir a este, ¿vale? El anterior vídeo de esta lista de la sala del peligro. Entonces, ¿qué sucede? En la toma de decisiones, cuando tengamos cartas de protección, que por cierto, mirad, para vuestro disfrute, ya tengo todas las cartas de la caja básica y los aspectos organizadas por costes, que como visteis en la guía que hice de organización no las tenía aún colocadas, bueno, pues ya las he colocado, ¿vale? Y aquí tenéis, por ejemplo, las de protección por costes. Bueno, a lo que voy. En cartas pues de protección o de justicia, ¿qué nos va a interesar más? Al principio de todo, más que eventos, a lo mejor, a no ser que sea para ganar cierto tiempo, nosotros no nos vamos a centrar en hacer daño, por ejemplo. ¿Qué trataremos de hacer? Pues bajar mejoras, pues por aquí no tengo ahora ninguna, bajar algún aliado o bajar alguna mejora, como puede ser Indómito, que la descartas y te prepara, pues o mejoras que te dan recursos, etcétera, 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 ¿vale? Lo que nos interesa es montar mesa. No hagáis el rollo, que es que lo veo mucho, por eso lo digo, no hagáis el rollo de, vale, pues estoy jugando control, estoy jugando protección, o estoy jugando justicia y estoy intentando hacerle daño al rival. Es que no le hago daño. Es que no va a eso la baraja, no va a eso. Tú tienes que ser consciente de a qué va cada uno de los diferentes aspectos del juego. Y entonces ahí empieza a funcionar la baraja. Bien, esto es relevante también para el propio diseño de cartas, ¿vale? De barajas. Y esto es algo que tenéis que saber. Os traigo aquí el ejemplo que un poco ya lo hemos comentado, pero os lo repaso, ¿vale? Si tú ves un héroe, y de esto ya haré un vídeo de cómo perfeccionar vuestro sentido arácnido, digamos, para que cada vez que veáis una carta digáis, ah, vale, pues esto es bueno para esta estrategia. No solo por su aspecto, sino que no solo porque, bueno, como es protección, va bien para control. No. Tenéis que saber, además de eso, saber de, bueno, esta carta en particular va muy bien para este héroe, o va muy bien para este otro héroe, porque ya luego dentro de cada estrategia, con diferentes héroes nos va a condicionar ir hacia una cosa o ir hacia otra, ¿no? Pero de eso ya hablaremos en más vídeos. Vale, pues aquí, en el propio diseño de barajas, si tú ves que un héroe tiene 3 de defensa y tiene que cada vez que el villano le ataca roba una carta, ¿dónde va a ir este héroe? De cajón, ¿no? De cajón, o sea, tiene muy buena defensa y además tiene ventajas cuando la atacan. Protección. ¿Que puede funcionar en otras estrategias? Por supuesto. Porque obviamente también los diseñadores se encargan de poder hacer que solo que no puedas ir, si no sería muy aburrido, ¿no? De que no tengas que ir obligatoriamente a un aspecto.
Pero en este caso, un héroe que tiene 3 de defensa y que tiene ventajas cuando le atacan, lo que va a tratar de hacer, pues es lo que dijimos, ¿no? Controlar mucho el hecho del daño, porque aquí las cartas de protección tienen muchas ventajas, y a través de la protección controlar que nunca le hacen daño a Spider-Man, porque tiene muy buenas cartas para que no le infrinjan daño, y entonces va a tener libertad. ¿Para qué? Para todo lo demás, poder intervenir o poder ir haciendo dañito poquito a poco, ¿no? Pues en este aspecto es donde más luce este héroe. Por eso, joder, tampoco os quejéis o tampoco sintáis de, joder, es que Spider-Man es muy malo porque lo estoy llevando en agresividad y no hace suficiente daño. Bueno, pues porque a lo mejor no es el mejor aspecto para Spider-Man, ¿vale? Entonces, Hulka, 3 de ataque. Su respuesta dice, o su habilidad como héroe dice que hace aún más daño. ¿Dónde va a ser mejor Hulka? En ataque. Es lo que os digo, normalmente los héroes donde mejor van a funcionar es en el aspecto para el que fueron diseñados. ¿Que luego pueden funcionar en otros? Sí, pero lo normal es que funcionen en esos lugares que les hacen brillar de verdad, ¿vale? Y vale, dicho esto, ¿qué me queda por aquí? Estoy leyendo un poco la chuleta porque de esto tenía muchas cosas que os he hablado del diseño de baraja, os he hablado de la explicación de cada estrategia, de la importancia de saber leer las características de cada héroe, de la toma de decisiones tanto a la hora de diseñar barajas como de jugar. Vale, los puntos fuertes, de la posibilidad de hacerse una baraja multiusos. Vale, creo que... vale, bien. Creo que ya lo hemos repasado un poco todo, ¿no? Entonces, bueno, me falta un poco por enseñaros estas, pero era un poco lo mismo que teníamos aquí, ¿no? Que aquí en agresividad os hablaba de la importancia de una carta que interviniera, pues aquí os hablo de la importancia de, después de que tu héroe intervenga y quite, bueno, toda la amenaza a un plan, inflige 3 de daño. Bueno, pues este es el mismo caso, ¿no? Lo que pasa es que he cambiado. En vez de intervenir, aquí, dentro de las cartas de justicia, que lo que más tienen es intervención, lo que nos va a llamar mucho la atención es este tipo de cartas que además hacen daño y nos apoyan, pero ya dentro de una estrategia que se centra en quitar intervención, quitar plan, quitar amenaza de un plan, ¿vale? Entonces, tened en cuenta este tipo de cartas tanto para el diseño como para la toma de decisiones, porque siempre en justicia voy a encontrar cartas para poder intervenir, pero a lo mejor para hacer daño no tengo tantas, ¿vale? Y nada, un poco hasta aquí. Espero que os... y otra cosa más, vale, ya está, y ya con esto termino, que es, llevamos 30 minutos, vamos bien de tiempo. Bien, ¿qué es otra cosa? Las básicas. ¿Cómo juego con las básicas? Vale, pues desde el propio diseño de la baraja ya tenemos que tener en cuenta ¿a qué vamos? ¿Vamos a agresividad? ¿Vamos a liderazgo? ¿Vamos a control? ¿A qué estamos yendo? Vale, pues entonces en función de eso yo voy a saber si necesito meterle a lo mejor pues un puñetazo demoledor que va a infligir 3 de daño a un enemigo, porque a lo mejor no tengo suficiente daño para esbirros, entonces me hace falta meter una copia de estas, o a lo mejor voy a control y puedo meter incluso algún combo, como podría ser con Cosmo, o a lo mejor voy a flaquear de intervención y necesito meter alguna carta que me ayude en la intervención. Vale, que bueno, esta carta no es buena, pero son ejemplos, vale, que os traigo. Además elegí cartas que más o menos todos reconozcamos por el dibujillo y que no tenga que andar explicando aquí mucho, ¿vale? O que me interesa, pues recursos, que esto ya lo hemos visto también en el vídeo de recursos, ¿no? Que cuando me va a interesar meter cartas que me ayuden a pagar costes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, las básicas normalmente, ¿para qué están? Para ayudar en esa estrategia que os digo que a lo mejor, si ya tenemos mucha agresividad y no me quiero salir de agresividad porque es lo que mejor le va a Hulka, sí que puedo a lo mejor con las cartas básicas lidiar en esos aspectos que mi baraja es más débil, ¿de acuerdo? Pero siempre tratando de mantener esa estrategia en la que tu héroe o tu heroína es más potente, ¿vale? Y un poco hasta aquí toda la explicación de hoy. Espero que os haya gustado y ahora os dejo con un anuncio que espero que os guste mucho. Yo la verdad es que estoy bastante hypeado con el anuncio que se viene y nada, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo y os deseo un buen entrenamiento a todos. Chao. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Pues aquí estamos en el nuevo formato que vamos a tener a partir de ahora en Gambito Marvel Champions, ¿vale? Que vamos a tener análisis de partidas, ¿vale? Y el gran anuncio no son los análisis en sí, el gran anuncio es que con los análisis se viene la Academia
Charles Xavier, ¿vale? A partir de ahora estrenamos academia en el canal, chicos, Academia Charles Xavier. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues el próximo lunes yo para la sala del peligro os voy a traer un vídeo en el que un poco analizo mis partidas y os voy a traer pues ejemplos de cosas que se han hecho muy bien, cosas que se han hecho muy mal. Por ejemplo, aquí esto es un gran error que algunos de vosotros ya habréis detectado durante la partida y vamos a ver qué sucede con esas dos cartas, ¿no? Esto está a por 2. Vamos a ver cómo yo lo que intento hacer con estas dos cartas es descartármelas, porque yo lo que quiero es robar más cartas, pero eso vamos a ver que es un auténtico error. ¿Por qué? Porque si lo vemos, lo que tenemos aquí es un chaleco blindado. ¿Y qué sucede? Que yo, descartándome de esta carta, podría haber jugado el chaleco blindado, tener una mejora más en mesa y además seguiría robando todas las cartas que quiero robar. Lo que sucede es que aquí estoy un poco en piloto automático y lo que hago, y lo que vais a ver, es que me descarto de esas dos cartas para poder robar más. Pero, ¿veis? Ahí está. Me descarto porque quiero robar, porque estoy de alter ego, porque necesito robar, me quedo con el Wakanda, etcétera, etcétera. Pero yo realmente este chaleco lo podría haber jugado y podría tener ahora mismo una mejora más en mesa. ¿Esto es relevante? Bueno, en esta partida no fue relevante y para Ultron no fue relevante, pero cuando nos encontremos con algunos rivales y no quiero nombrar a nadie, vale, como no empecemos a optimizar muy bien nuestras barajas, este tipo de cosas nos van a empezar a pasar mucha factura. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué haremos en la Academia Charles Xavier? Pues que tendréis a Gambito de Profe, donde podremos ver vuestros vídeos. Como os digo, para la semana traeré yo la primera muestra. Aquí no se va a penalizar el error de nadie, fallar es humano y no sucede nada, ¿vale? Entonces vamos a ver qué cosas se hacen bien, qué cosas se hacen mal durante la partida y bueno, pues como voy a estar hablando yo por encima, no necesitáis un buen audio para grabaros, simplemente que se vean con cierta calidad los dibujos para saber que estáis jugando en cada momento. Podéis traerme el escenario que queráis, con el héroe que queráis, el aspecto que queráis, ¿vale? Lo que os dé la gana. Yo prefiero que sea de partidas con héroes y escenarios que ya hayamos visto, porque todo el mundo así lo va a tener más fresco. Y cuando vayamos llegando a otros héroes y otros escenarios y otros villanos, pues podemos ir viendo qué hacéis vosotros también en casa, ¿vale? De primeras prefiero eso. Ahora, ¿es excluyente? No, no es excluyente. Podéis traer realmente lo que más os apetezca. Y eso, grabaos, tampoco tiene que ser 1080, pero por favor que se vea más o menos bien. Y todo el que quiera entrar en la academia enviando sus vídeos me los puede enviar por WeTransfer, ¿vale? Al mail del canal que lo tenéis en la información, WeTransfer, vale, pues me lo podéis enviar vía WeTransfer o me lo podéis enviar pues comprimido y ya lo descomprimo yo en casa y ya puedo analizar la partida y luego la subo al canal para que veáis y que aprendamos todos un poco, ¿no? Y traeré tanto pues errores como puede ser esto, como aquí esta partida del Capitán América, que mientras estoy grabando esto vosotros no podéis ver esta partida, pero ya la tengo grabada y para cuando esto se publique sí que ya la tendréis en el canal. Y es que aquí sí que sucede algo muy interesante. Tenemos campos de concentración, que lo que nos dice es que cuando se descarta, bueno, cuando se elimina esta carta, lo que sucede es que podemos poner un aliado que tengamos en la baraja o en el descarte, lo ponemos en juego gratis. Vale, ¿cuál es el problema aquí? Que yo solo tengo este aliado que ya está en juego y un aliado que lo tengo en la mano. Entonces, deshacerme de este plan no me va a dar ningún beneficio, a no ser que yo haga lo que sucede aquí, que lo vamos a ver ahora. Creo que está en por 2 y es que yo lo que hago es intervenir con Capitán América. Ahí lo tenemos, vamos a intervenir aquí, se queda 1 el plan. Entonces ahora yo me utilizo la habilidad de Capitán América, ahí lo tenemos, descartándome del único aliado que tengo en mesa, perdón, en la mano, y el único que tendría. Y entonces ahora ¿qué sucede? Pues que juego todo a mi favor. He preparado a Capitán América para poder deshacerme del plan y a mayores, ahora cuando salte esto, yo me recupero este aliado y lo pongo gratis en mesa, ¿vale? Ese tipo de cuestiones, ese tipo de buenas jugadas las vamos a traer y pues las vamos a comentar en el canal gracias a los vídeos que me vayáis enviando, ¿vale? Y nada, hasta aquí el anuncio del canal. Estrenamos la Academia Charles Xavier. Academia Charles Xavier. Y espero que os guste, que le deis mucho cariño al nuevo anuncio del canal y nos vemos en próximos vídeos. Chao.